Mi nombre es Camila Binet y en este video voy a hacer un panorama general del impresionismo, el expresionismo y la música nacionalista del siglo XX. Empezamos por el impresionismo, que el impresionismo musical es un estilo que surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, principalmente en Francia. En esta etapa musical, las características de armonía, melodía, ritmo y forma se diferencian notablemente de las prácticas anteriores, buscando crear atmósferas y sensaciones más que estructuras formales definidas. El impresionismo se caracteriza por una armonía que se aparta de la tradicional función tonal, empleando acordes disonantes y escalas modales. Este uso armónico sugiere una atmósfera indefinida y evasiva. Se emplean acordes complejos y enriquecidos como los acordes de séptima, de novenas y oncenas, así como la superposición de diferentes armonías. En cuanto a lo que es la melodía, tienden a ser menos lineales y más fragmentarias, buscando reflejar imágenes o sensaciones efímeras. En este estilo, el ritmo es menos marcado y estable. A menudo, los ritmos se utilizan para crear una sensación de flotación o suspensión, con compases que pueden ser ambiguos o fluidos. Bueno, como decíamos antes, que en lugar de seguir estructuras formales tradicionales, el impresionismo musical favorece formas más libres y menos rígidas, lo que permite una mayor exploración de colores y texturas sonoras. La música impresionista evita las repeticiones formales y las progresiones obvias, prefiriendo estructuras más abiertas. Esta música está alineada con el enfoque visual de los pintores impresionistas de la época, que buscaban capturar la luz y el color en vez de los detalles exactos. Claude Debussy fue uno de los primeros exponentes del impresionismo musical y sus aportes transformaron radicalmente la música de su tiempo. Y una de sus obras orquestales más emblemáticas fue Preludio a la siesta de un fauno. Por otro lado, el expresionismo surge como contrapartida al impresionismo francés. Surge la respuesta alemana del expresionismo. Esta corriente está influenciada por pintores como Kandinsky y Paul Klee, y los músicos expresionistas quisieron plasmar en su obra su mundo interior. Esto se diferencia del expresionismo, mientras que en su obra los impresionistas querían plasmar lo que el mundo exterior provocaba en sus sentidos. En cambio, el expresionismo buscaba más plasmar lo que pasaba en el mundo interior, relacionado con el estudio que estaba haciendo Freud en ese momento del inconsciente. Para desarrollar estas emociones, se crearon nuevas concepciones estéticas que transmitan estos pensamientos más oscuros, nuevos recursos tímbricos y rítmicos, y fundamentalmente lo que ocurrió es que ocurrió un gran cambio en lo que sería el campo de la organización de las alturas. Las principales características del impresionismo musical incluyen el énfasis en la disonancia. Lo más importante es el comienzo de la atonalidad, la búsqueda de emociones intensas, el uso de técnicas extendidas en la ejecución de instrumentos, la textura densa y la narrativa emocional. Esto se diferencia de épocas anteriores, como por ejemplo el romanticismo, que se centraba en la armonía y la melodía. En cuanto a los aspectos armónicos, el expresionismo abandona la armonía tradicional basada en la tonalidad. Es el fin de la armonía funcional propiamente dicha, porque la música avanza hacia la atonalidad, donde no hay un centro tonal fijo, y esto da lugar al dodecafonismo, que es una serie de 12 tonos, que en este método todos los tonos de la escala cromática son tratados por igual. La armonía, en lugar de buscar resoluciones convencionales, se vuelve disonante e inestable, creando tensiones que reflejan los estados emocionales de angustia y desesperanza. En cuanto a los aspectos rítmicos, mucha utilización del ostinato en las obras.
En cuanto al aspecto melódico, las melodías expresionistas suelen ser angulosas, disonantes y fragmentadas, ya que no existe un centro tonal fijo. Las líneas melódicas se vuelven menos cantables y más difíciles de anticipar. En cuanto a la textura, resurge lo que es el contrapunto. Las antiguas técnicas contrapuntistas que había alcanzado su gloria en el barroco y luego de alguna manera cayeron en desuso, se rescatan en esta época. Vuelve a sonar el contrapunto. Y en cuanto a la estructura formal de los compositores expresionistas, también desafían las estructuras clásicas. Las obras tienden a ser más breves, intensas y poco convencionales en su organización, eludiendo las formas tradicionales como la sonata o la sinfonía. Bueno, sus exponentes más destacados pertenecen a lo que es la segunda escuela de Viena, con Arnold Schubert, que es el pionero del atonalismo. Sus obras significativas son Pierrot Lunaire, Opus 21, que es la obra clave del atonalismo, y Suite para piano, Opus 25, que es una de las primeras obras completamente dodecafónicas. También tenemos a Anton Webern, que es un alumno, discípulo de Schubert, y a Aldenberg. Bueno, estos compositores marcaron una profunda ruptura con el romanticismo y sentaron las bases de la música moderna y contemporánea. Y por último tenemos la etapa del nacionalismo del siglo XX. Esta etapa consistió en un movimiento en el que los compositores buscaron reflejar y preservar las identidades culturales de sus países a través de la música. Este estilo surgió como una respuesta al aumento de la globalización y la influencia de corrientes internacionales en el arte, especialmente en Europa. A través de la música, los compositores nacionales del siglo XX intentaron diferenciarse, resaltando los elementos únicos de sus culturas mediante el uso de melodías folclóricas, ritmos característicos y modos y escalas no tradicionales. Las características principales de este periodo son, en primer lugar, la inspiración en el folclore, ya que los compositores nacionalistas incorporaban en sus canciones danzas y temas tradicionales de sus tierras de origen, a menudo transformándolas o integrándolas con técnicas modernas para crear un lenguaje musical único. El empleo de ritmos y modos regionales, ya que la inclusión de ritmos irregulares y modos propios de las tradiciones locales permitió a estos compositores explorar más allá de la tonalidad occidental tradicional. En cuanto al color y timbre, se experimentó con la instrumentación para evocar el carácter particular de cada cultura, o sea, la instrumentación local mezclada con los instrumentos convencionales de las orquestas. Y en cuanto a la identidad de autonomía cultural, el nacionalismo musical fue un acto de afirmación cultural y una manera de resistir a la influencia de las potencias extranjeras. Los principales compositores de este nacionalismo musical del siglo XX fueron: en Europa tenemos a Bartók, que es de Hungría, era de Hungría, que llevó el nacionalismo a un nivel de autenticidad y profundidad de sus estudios y recopilaciones de música folclórica húngara. Su enfoque fue etnomusicólogo. Recopiló y estudió las melodías, ritmos y modos de las culturas rurales y luego integró estos elementos en sus composiciones. Por otro lado está Stravinsky en Rusia, que si bien su música temprana está impregnada de elementos nacionales rusos, en obras como El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera, integró temas y ritmos del folclore ruso. Su enfoque consistía en usar estas fuentes de manera abstracta, reconfigurándolas para crear estructuras rítmicas y tímbricas nuevas que rompieron con las tradiciones occidentales de la época, que era más o menos el propósito de esta etapa de la música. Y por otro lado tenemos a Manuel de Falla, de España, que buscó expresar la identidad musical española a través de sus composiciones, usando melodías y ritmos del flamenco y música tradicional andaluza, como por ejemplo sus obras El amor brujo y Noches en los jardines de España. Y por último tenemos lo que es el nacionalismo musical latinoamericano, con los principales compositores que fueron Villalobos, reconocido como uno de los mayores exponentes del nacionalismo en Brasil,
integró elementos de la música popular brasileña, especialmente influenciados de la samba y del folclore indígena en un estilo sinfónico. Sus obras principales, como Bachianas Brasileiras y El Choros, exploran y exaltan la identidad brasileña a través de una función entre la música clásica y las tradiciones populares del país. Por otro lado tenemos a Carlos Chávez, que es uno de los compositores más importantes de México. Chávez incorporó elementos indígenas mexicanos en sus obras, destacando especialmente la cultura azteca. Su Sinfonía India es una de sus obras más representativas, ya que utiliza instrumentos autóctonos y melodías tradicionales de los pueblos originarios de México. Y por último tenemos a Alberto Ginastera en Argentina, que es uno de los exponentes del nacionalismo musical latinoamericano, uno de los principales. Su obra explora los sonidos y ritmos de la pampa y de la vida rural argentina, con un tinte muy gauchesco, como se evidencia en su famosa suite Estancia. Ginastera usó técnicas como el empleo de escalas pentatónicas y ritmos populares argentinos para capturar el espíritu del folclore, y además, en su etapa tardía, desarrolló un estilo más abstracto que continúa explorando la identidad argentina, consolidando su relevancia en el panorama de la música clásica mundial. Bueno, entonces, para cerrar, el nacionalismo podríamos decir que es como una especie de reivindicación a las culturas populares y a las culturas de origen de la música. En resumen, Bartók, Manuel de Falla o el indigenismo de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas en México servirán para reivindicar la cultura de determinadas comunidades desfavorecidas, como es el caso de las rurales, la gitana, la afroestadounidense, la precolombina, la cultura indígena. Todos estos compositores hicieron un gran esfuerzo y un gran trabajo por recopilar toda esa cultura que quedaba olvidada gracias a la globalización y al avance de las culturas occidentales. Eso fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.